ir abriendo micrófonos también para conocer también de sus proyectos y poder ir aterrizando algunas preguntas específicas. Por supuesto que una hora no es el tiempo suficiente para salir de acá súper expertos en gestión financiera, contabilidad, etcétera. Pero sí la expectativa es poder despertar algunas inquietudes, un poco como, vamos a decir, reconciliar un poco la relación que a veces hay entre los emprendedores y la gestión financiera, eh, y que a partir de eso podamos ir, digamos, aprendiendo cada día más y involucrándonos en estos temas, ¿no? Entonces, bueno, sin más preámbulo y nuevamente es un espacio abierto, no quiero abrir el micrófono justo ahora y que cada quien se presente para aprovechar el tiempo, pero ojalá durante la sesión vayamos interviniendo y hablando un poco de los proyectos y con eso vamos tejiendo la conversación, ¿sí? Más que una presentación magistral. Entonces, en un segundo voy a compartir mi pantalla por acá. Y, entonces, vamos a compartir esta de acá. Listo, ahí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Listo. Entonces, bueno, como lo decía María Paula, mi empresa se llama Cardinal, Empresas con Sentido. Ya ahora voy a hablarles un poco más de eso, pero ¿por qué es importante y por qué estamos en el tema financiero? El enfoque de Cardinal es poder trabajar en lo que se llama proyectos de triple impacto. Y cuando hablamos de triple impacto, significa negocios que tienen un impacto en lo ambiental, en lo social, pero también en lo económico. Entonces, para nosotros es súper importante la pata financiera de los emprendimientos, porque creemos que el valor se construye también desde el punto de vista económico y pues para eso hay que tener una gestión financiera adecuada. Entonces, hemos estado involucrados en diferentes proyectos que tienen que ver con el diseño y pues la gestión financiera de los negocios. Eh, entonces, bueno, nuevamente ya arrancando un poco, entrando en materia, le llamamos a este taller Finanzas Elementales para Emprendedores No Financieros, un poco hablando con María para decir, bueno, cómo quitarle un poquito a veces la reserva que tiene este tema, ¿no? Y yo en más de una conversación eh, eh, he notado que para algunas personas es un tema que genera resistencia, ¿no? Entonces es un poco como de eso no queremos hablar, nos estresa, eso que lo haga el contador, yo pues con que me llegue la plata a fin de mes, todo lo demás como que no me importa, ¿sí? Y nosotros, digamos, le pusimos un poco este nombre para decir, para hacerlo más como amigable, pero la verdad es que detrás de esto está que para un emprendedor, pues sí es un tema fundamental involucrarse en la gestión financiera. O sea, es como, como que no se puede separar, ¿no? Entonces, sirva esta primera diapositiva para hacer una invitación y es a reconciliarse también con el tema, ¿no? O sea, yo sé que el tema financiero a veces no nos es tan natural, pero si estamos en el camino de emprender como responsables del proyecto, pues sí es muy, muy importante que lo vayamos abordando de a poco, por nuestros medios, buscando ayuda, pero que no sea un tema que pongamos bajo la alfombra, porque muy seguramente se nos va a convertir en una traba para crecer en algún momento. Entonces, bueno, dicho esto, un poco más sobre mí. Y acá quisiera contar una anécdota solamente de que estuvimos la semana pasada. Y es que, como les decía, el tema financiero ha estado muy presente en los proyectos de consultoría que yo he hecho. Y entonces, la semana pasada me coincidió que tuve dos reuniones súper distintas sobre el mismo tema financiero y quisiera ilustrar con eso la gestión, ¿no? Entonces, me registré como voluntario en un proyecto en Colombia para apoyar a emprendedores de base, ¿no? ¿Qué quiere decir? El emprendimiento micro de la persona que tiene un emprendimiento por subsistencia, digamos, muy, muy chiquito. Y entonces estuve haciendo la mentoría para una chica en Tibú que tiene un emprendimiento de venta de helados y gelatinas. Y entonces, un poco las preguntas con las que estuvimos trabajando tienen mucho que ver con eh, qué necesitas para tu vida de este emprendimiento, ¿no? O sea, ¿por qué esto te va a dar?
un medio de vida que te sirva en el contexto en el que tú te encuentras. Para quienes no estén en Colombia o no estén familiarizados, pues Tibú está en una zona digamos, muy afectada por temas de violencia, narcotráfico, etcétera, en donde pues salir adelante es muy difícil. Entonces, estoy haciendo esta mentoría y apoyándola en estructurar, bueno, su estructura de costos, cómo vas a vender, cuánto necesitas, cuánto te vas a gastar, etcétera. Y en la misma semana, por otro proyecto que estamos haciendo, estuvimos también brindando una asesoría a una de las empresas de retail más grandes del país que está abriendo una nueva unidad de negocios eh, en temas de logística. Y entonces pasamos de las gelatinas y los helados en Tibú a el proyecto de negocio de uno de los líderes de industria en el país para estructurar también el modelo financiero. Y la verdad que la anécdota es que las preguntas no son muy distintas. Entonces, lo que quiero decirles con esto es que casi que no importa el tamaño de tu negocio, la gestión financiera es algo que te va a ayudar a poderle dar forma, a poder controlarlo y que al final del día termine ayudándote a lograr los resultados que tú esperas para tu vida y para tu negocio, ¿no? Entonces, quise traer esta imagen aquí para cerrar como mi presentación, eh, para decirles que también en el camino del emprendimiento, pues yo también desde los últimos 2 años he estado y pues muchos de esos aprendizajes es parte de lo que quiero compartirles hoy. Y nuevamente con la filosofía no de el experto, sino de pues alguien que ha transitado parte de este camino también y que en el camino hemos podido aprender y compartir. Tampoco mi base académica o profesional es financiera, es todo lo que he venido recogiendo. Y de alguna forma eso creo que puede ayudar a que no sea, digamos, tan riguroso, tan técnico, sino que nos ayude a tener un puente intermedio para esto. ¿Listo? Entonces, bueno, muy bien. Vamos adelante. Entonces, un poco para abrir, quería decir, bueno, ¿para qué nos sirve esta sesión? ¿Para qué no va a servir esta sesión de finanzas? Entonces, lo primero, no va a servir para despedir a tu contador. Entonces, aquí hay una cosa súper importante. Hay una cosa que es la contabilidad, que es el registro, el detalle, el cumplimiento de las normas de información para presentar resultados, el pago de los impuestos, en donde tener un contador va a ser de mucha utilidad, ¿sí? Pero lo que quiero decir con esto es que no vas a reemplazar esa función. La verdad es que la gestión financiera para lo que te sirve es para poder tener un mejor trabajo con la persona o la forma en la que hagas tu contabilidad para tomar mejores decisiones a partir de esa información. Entonces, primer punto, no vamos a hablar de contabilidad, vamos a hablar de gestión financiera, ¿no? Que es tomar decisiones basado en la contabilidad. Segundo, esto no va a servir para descubrir cómo volverte millonaria o millonario, ¿no? Y para eso se necesita más que gestión financiera, ¿no? Y para que tu proyecto empresarial crezca, no va a alcanzar con tener una buena disciplina financiera. Seguramente te va a ayudar, pero para eso necesitas tener un buen producto, un buen mercado, una buena estrategia de ventas, ser persistente. Hay un montón de cosas, vamos a hablar un poquito más adelante de algunas de ellas, pero esto no es una receta. Digamos, tener una buena gestión financiera no es lo único que se necesita para que el negocio crezca, pero sí es muy importante para poderlo ordenar, ¿no? Y tampoco te va a servir para levantar $1 millón en tu próxima ronda de inversión, ¿no? Y esto, ¿por qué me parece importante? Porque con María Paula hemos hablado mucho de que hay, digamos, en los procesos de emprendimiento, están muy cargados la orientación, las asesorías a los proyectos startup, unicornios, digamos, que quieren crecer muy aceleradamente y entrar rápidamente en rondas de inversión, financiamiento, ta, ta, ta. Y nosotros creemos que ese no es necesariamente el caso de todos los emprendedores. Que hay muchos emprendedores que estamos en un camino en el que queremos sí tener negocios rentables, sí vivir a partir de ellos, pero no necesariamente una dinámica de crecimiento acelerado, pensando solamente en cómo crecerlo y venderlo y hacernos ricos, ¿no? Un poco esa es la filosofía. Entonces, el enfoque de esta sesión, pues no está direccionado hacia ese lugar, sino una gestión financiera del día a día, práctica y pensada en negocios
digamos, eh, en distintas etapas, pero no necesariamente el negocio startup de crecimiento acelerado. Bueno, y entonces, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué sí creemos que podemos agregar? Bueno, somos emprendedores también. Nos hemos desvelado pensando en que tal vez el próximo mes no tengamos para pagar la renta, ¿no? Así que nos parece que la gestión financiera ayuda a tener más tranquilidad sobre eso. Sabemos que los proyectos de emprendimiento se terminan cuando se quedan sin dinero, ¿no? Digamos que uno puede tener todo el empeño, toda la ilusión, pero si ya no le está alcanzando la plata para pagar sus cosas del día a día, pues seguramente va a abandonar, ¿no? Y no queremos que eso suceda. Y creemos que todo emprendedor necesita tener herramientas financieras para hacer realidad sus sueños, ¿no? Lo que decía antes. Primer mensaje clave es no podemos eh, distanciarnos o simplemente dejar que alguien más haga la gestión financiera, ¿no? O sea, eso es inherente al emprendedor. Ujú. Y queremos compartir 4 mensajes clave. Vamos a dar un espacio a cada uno de estos temas y ahí espero que vayamos interactuando sobre el contenido. Entonces, primero queremos bueno, hablar de la planeación financiera, ¿no? Entonces, primer mensaje, construye un plan financiero. Ahora vamos a detallar un poco sobre eso. Segundo, cuida tus flujos de caja de corto plazo. Pues acuérdense ahí, desde ya el adelanto, los negocios se quiebran por el flujo de caja. Entonces, importante irlo teniendo en cuenta. Usar la información financiera para tomar decisiones y finalmente que tu estrategia financiera acompañe tu crecimiento. Entonces vamos a hablar un poco de cada uno de estos bloques. Entonces, arranquemos. Construye un plan financiero. Y aquí vamos a empezar con 2 preguntas. Voy a abrir el micrófono un momentito por si alguien quiere empezar a compartirnos de su negocio, de cómo viven estas preguntas. Por supuesto, si no quieren revelar datos, pues no es necesario, pero es un poco cómo lo viven en su día a día con su proyecto. Entonces, al final, la planeación financiera nos va a ayudar a responder 2 preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto quieres que te deje tu negocio al final de mes? ¿Cuánto necesitas que te dé para que sea viable y te convenga seguir en vez de, por ejemplo, emplearte, ¿no? Segundo, ¿cuántas unidades de tu producto o servicio tienes que vender y cobrar para que eso suceda? Entonces, abro el micrófono un segundo y aprovechamos y vamos presentándonos. Y quien quiera compartir y contar también, pues, de qué se trata su proyecto. Entonces, a ver si alguien quiere levantar la mano, abrir el micrófono. Bienvenidos y así vamos haciendo un diálogo también entre todos. O María, María, si quieres usar la vieja técnica ay, mamu, abre el micrófono. Hola, hola. Enamoro. Súper. Hola. Buenos días. Bueno, esto es súper nuevo para mí, me da un poquito de pena porque la verdad es que nunca me he hecho estas preguntas. Ujú, Este, pero, pero bueno, les cuento un ujú, poco de mi negocio. ujú, Este, el proyecto que yo tengo se llama Enlodada y es un proyecto que nace a raíz del negocio que tienen mis papás. Ellos son ceramistas desde hace 30 años y la verdad es que me empecé a involucrar en la carrera con el negocio, pero para ayudarles como a formalizarlo un poquito. Siempre ha sido un negocio familiar, ha mantenido la casa, todo, pero siempre un despapalle, o sea, no ha habido como mucha organización. Entonces, enfoqué mi carrera en eso, fue una incubadora de proyecto y todas las materias fueron encaminadas a ese proyecto. Pero fue para darme cuenta que yo no quería hacer eso, sino quería involucrarme directamente como desde la producción. Me gusta mucho la producción de cerámica y empecé a meterme desde el lado artístico, a construir mi propio estilo, mis esculturas, mis piezas. Y desde entonces, pues me he topado con los mismos temas que tienen mis papás, aunque tengo todo este conocimiento de carrera, ujú, lo he ido sabiendo organizar un poquito y así, pero me cuesta trabajo porque pues sí, creo que todavía no tengo la estructura que, que, que me gustaría, ¿no? ujú. Em, entonces, bueno, ese es un poquito de Enlodada. Ahorita estamos, o sea, eh, está enfocado, encaminado a abrir experiencias, a abrir talleres, también a vender en espacios artísticos, todo esto, pero vamos arrancando.
Entonces creo que es buen momento como para ir construyendo un plan financiero, o sea, de cómo me gustaría, eh, pues con lo poquito o mucho que vaya entrando, o sea, desde un inicio, poderle dar un buen camino. Súper, genial. Muchas gracias por compartirnos. Y, y yo creo que ese es digamos, la decisión, el momento al que nos enfrentamos todos cuando estamos emprendiendo. Y no venimos de un entorno estructurado, digamos, ya sea porque venimos de otra empresa en donde lo hemos hecho o porque, digamos, ya de alguna forma hemos incorporado esos hábitos. Creo que eso es algo en lo que es súper, digamos, normal, digamos, ¿no? Que suceda, que al principio, si tienes que decidir entre si le dedicas tu tiempo a organizar las finanzas o a producir tu producto, probablemente que es algo que te apasiona, que te gusta dedicarle, o a estar con tus clientes, que seguramente también eso te energiza, te llena, pues lo que tiende a suceder es que le dedico mucho más tiempo a esto de mi proyecto que a organizar la casa, planear, etcétera. Y la verdad es que al final es probable que si eso no está organizado, pues, digamos, te limite el tiempo que puedes dedicarle a lo que te gusta, pues porque estás presionada, porque el negocio no te está dando el ingreso que necesitas, ¿no? Entonces, eh, me parece súper bien y estoy de acuerdo contigo que es súper buen momento para poder iniciarlo. Esto es como cuando se habla de el mejor momento para plantar un árbol, ¿no? Hace 20 años, ¿no? El segundo mejor momento hoy, ¿no? Entonces, yo creo que esto es eh, siempre es buen momento para empezar a hacer organizar la casa desde el punto de vista financiero. Eh, entonces, bueno, Sí, listo. Dime, dime. no, no, y como punto importante, justo aunque el negocio es como, o sea, digamos que la estructura de producción es Ujú, compartida, ¿no? Es familiar, pero ya es un negocio aparte lo que se está haciendo. Entonces no es como que yo voy cargando con lo que no se hizo por allá, sino está arrancando algo nuevo. Entonces sí, en ese sentido, no sé por qué las finanzas, o sea, siempre me parecen algo muy complejo porque, o sea, el poco ingreso o el mucho ingreso que puede llegar a entrar dependiendo pues lo que se haga, siempre me es complicado. ¿En qué lo invierto? ¿En qué, o sea, como hacia dónde lo encamino, ¿no? ¿Qué se debe de hacer con eso? entiendo. Este, entonces, nada más como comentario. Súper. Sí, yo vi tu pregunta en el chat. Ah, No me recuerdo justo ahora si en el 3 o en el 4. Vamos a hablar un poco más en profundidad sobre eso. perfecto. Eh, pero para eso quiero que vayamos construyendo primero algunas preguntas. Y yo creo que la gestión financiera, aprovechando tu comentario, puede ser tan compleja como uno quiera. Pero la verdad es que para cuando uno está empezando, lo importante es hacerse las preguntas elementales, naturales, digamos. Ok, Y después de ahí, para resolver esas preguntas, a lo mejor uno va a tener ya ir entrando en los conceptos. Pero, por ejemplo, una pregunta básica es, ¿este mes al final voy a cobrar o no? ok. ¿Voy a poder cubrir mis gastos personales con lo que me dé el negocio en los próximos 3 meses? ¿Sí o no? ¿Me conviene salir a buscar plata entonces prestada o todavía estoy bien? O como tú bien lo has dicho, ¿o cuánto puedo ir reservando para invertir en el negocio o me gasto en las vacaciones? Esas preguntas básicas del día a día creo que es al final por donde vamos a comenzar y la información financiera nos va a ayudar a responderlas, ¿no? Es eso. Entonces, listo, vamos si quieres entrando en algunas definiciones y ahora seguimos abriendo micrófonos para que conversemos. Gracias. No, a ti, muchas gracias. Entonces, bueno, necesitamos hablar de estados financieros. Yo sé que esto lo recordamos a lo mejor por allá de alguna vieja época en la universidad, quienes no estemos muy familiarizados. Se lo dejamos a nuestro contador, que salgan al inicio de año para poder pagar impuestos si aplica, pero no queríamos como que estar muy cerquita, ¿no? Y necesitamos hablar de eso en gestión financiera, es la base de todo. Pero quisiera hablarlo de una forma un poquito más natural, ¿no? Entonces aparece el balance, ¿no? Entonces todo el mundo acá, no. Pero el balance al final nos ayuda a responder dos preguntas súper básicas que quiero tener acá. O sea, ¿cuánto tengo en mi negocio? O sea, si al final, si el día de hoy nos decimos, listo, llevo trabajando en esto unos años o unos meses, el tiempo que lleve, ¿cuánto realmente hay ahí? ¿Cuánto vale esto en lo que he estado trabajando? Esa es la primera pregunta que nos ayuda a responder
este informe, ¿no? Y sin entrar en el detalle, básicamente nos dice, tienes ese dinero que está en tu negocio, tiene diferentes, digamos, diferente nivel de liquidez. ¿Y qué quiere decir la liquidez? ¿Qué tan disponible está para ti? Entonces, por ejemplo, hasta arriba en el efectivo está lo más disponible. La plata que tengo en la cuenta bancaria, la plata que tengo en la caja chica del negocio, ¿sí? Lo que tengo realmente a la mano, que si necesito pagar mañana, lo puedo tomar de ahí y está ahí. Y de ahí hacia abajo, las cosas que sí valen de mi negocio, pero que no las puedo convertir en dinero tan rápido. Por ejemplo, las máquinas, por ejemplo, los inventarios los tengo que vender para que se conviertan en efectivo, ¿sí? Entonces, todo ese registro es cuánto tengo realmente en mi negocio. Y la otra parte de este informe me responde a quién se lo debo, ¿no? ¿De dónde provienen los recursos que tengo en mi negocio? Y básicamente hay dos posibilidades. A terceros, es decir, a gente que no tiene nada que ver con la empresa, como los bancos, como mis proveedores, ¿sí? Todo lo que les estoy debiendo de materiales que quizá me adelantaron, ¿sí? Todo esto está ahí, se lo debo. O bien a mis accionistas, que puede que sea yo mismo, si soy emprendedor único, o mis socios y yo, o si tengo inversionistas de capital, pues también se los debo a ellos, ¿no? Entonces, más allá de que al final del año tengan los informes financieros formales, lo que les invito en este primer punto es a hacerse estas preguntas, ¿no? Y a poder llevar un seguimiento de esta información. ¿Cuánto tengo en mi negocio al final de mes? ¿A quién se lo debo? ¿Sí? Y de este primer informe se desprenden otros dos que son, digamos, la triada con la que se maneja pues, el negocio. Lo primero es de dónde sale el dinero. Y ahí tenemos esto que se llama el flujo de efectivo. Y ahí hay que dividirlo en tres partes. Luego lo vamos a explicar un poco más a detalle para ver por qué es importante. Los recursos que genera la operación, es decir, lo que estoy ganando de dinero por lo que produzco y vendo, ¿sí? Y lo que ingresa y cobro a mis clientes. Los recursos de financiamiento, entonces si me prestó plata un banco, si pagué con la tarjeta de crédito, si me prestó plata a la familia, eso también es dinero que ingresa a la compañía, pero que no viene de la operación, sino de financiamiento. Y la inversión, que es ya los recursos propios que estoy poniendo para el proyecto. Entonces, al final necesito saber de lo que tengo en la caja, de dónde provino. Y eso también es muy importante, porque puede pasar que si estoy endeudándome, me sienta súper tranquilo de que tengo caja para pagar salarios, para pagarme a mí, para cubrir los costos, pero realmente mi negocio no está dando plata. Entonces lo que va a suceder es que al cabo de un tiempo no voy a tener ni para pagar la deuda, ni para pagarle a cubrir mis gastos y voy a tener que seguir endeudándome. Entonces, por eso es tan importante saber de dónde está viniendo el dinero que tengo en la caja. Y el otro muy importante es el estado de resultados, ¿no? Que es con el que estamos más familiarizados todos. Que al final esto me dice gané o perdí, ¿no? Entonces al final vendí tanto, vender eso me costó todo este dinero y al final pagué impuestos y me quedó tanto. Entonces, eso al final lo que termina produciendo ese negocio es lo que voy a ir incorporando y reservando como también recursos de la empresa. Entonces, no quiero entrar, digamos, súper en detalle de cada una de las cuentas, ahora vamos a hablar un poco de algunas, pero sí, primer consejo es invitarles a revisar estos estados financieros de su empresa. Ahora, ¿qué pasa si no estoy constituido como empresa? Si soy profesional independiente y trabajo como persona natural. Mi recomendación es tratar de hacer una versión propia de estas cosas. No necesariamente con un contador, no necesariamente con toda la formalidad que tienen los estados financieros, pero sí ayudar a responder estas preguntas, ¿no? ¿Cuánto tengo invertido en el negocio? ¿A quién se lo debo? ¿De dónde salió esta plata que tengo hoy en la caja de mi negocio? Y si gané o perdí este mes. Y ahí hay un primer punto que naturalmente nos va a llevar y es una pregunta que teníamos, me voy a adelantar, y es si, ¿cómo separo, ¿no? lo personal del negocio? Pues la verdad es que si no tengo
una buena separación administrativa de esas cosas, es muy difícil poder hacer este análisis, porque se me empieza a mezclar el mercado con las materias primas para el producto, con el viaje de la familia, que también aproveche para pasar a una feria. Entonces, si yo no tengo separado esta información, se hace súper difícil poder saber si tu negocio te está dando o no. Y si te va súper bien, si tienes un buen producto, un buen pitch de ventas, un buen acceso a mercado, pues lo más probable es que tengas dinero, no sientas el dolor, pero que realmente no sepas muy bien de dónde vino y pues que eso no es muy sostenible. Y en el peor de los casos es que te quedaste sin dinero y no supiste si es que tu negocio no funcionó o que te gastaste más en lo personal de lo que podías, ¿no? Entonces, separar esto, ya sea formalmente a través de la constitución de una empresa o informalmente en un registro personal, es muy importante para poder saber si el negocio te está dando o no. Entonces, construir un plan financiero, ¿no? Normalmente lo hacemos con base en el estado de resultados. Entonces, ahora sí quiero entrar a algunos detalles de este tema. Entonces, lo primero de esto es la venta, ¿no? ¿Cuánto espero vender? Entonces, tú puedes proyectar de acuerdo a cómo está tu negocio semanal, mensual, anual. Normalmente mensual es una buena idea para efectos de planeación. Y entonces lo primero es preguntarte cuánto vas a vender. Y eso es muy sencillo si tienes la información. Entonces, el precio promedio de tu producto por la cantidad de unidades. ¿Qué es relevante acá? Que probablemente tienes distintos productos en tu portafolio. Entonces tienes productos que tienen un costo alto, otros que tienen un costo medio, otros que son los más baratos. Y entonces, ¿qué valor uso? Si están muy cerca, puedes usar un promedio de todo. Si están muy distintos, pues entonces te conviene abrirlo en distintas categorías. Por ejemplo, nosotros en consultoría, pues tenemos proyectos que son muy chiquitos, a lo mejor dictar una formación o algo que son 2 días de trabajo y proyectos que son de varios meses. Entonces, a la hora de planear, tenemos que decir cuánto queremos vender de estos proyectos grandes, cuánto de estos pequeños, ¿sí? Y las unidades son súper importantes porque eso es lo que te va a ayudar a definir cuánto es el esfuerzo que tienes que hacer de venta. Porque a veces cuando uno se entusiasma diciendo voy a vender, entonces tiende a decir, bueno, yo voy a vender 100.000 pesos mexicanos por mes o 100 millones de pesos colombianos por mes. Y eso está muy bien. Pero si no te preguntas cuántas unidades tienes que vender para poder lograr ese resultado, pues no vas a tener una dimensión del esfuerzo real que eso implica, ¿no? Y entonces puede suceder que digas, quiero vender 100 millones de pesos al mes, pero la verdad es que mi capacidad de producción me alcanza para vender 10 millones en unidades. Entonces, pues tu meta no es real, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de poder aterrizar bien ese número, ¿no? Segundo, entonces, primer punto es las ventas, le quito los descuentos y ahí me da cuánto espero realmente tener como ingresos. Y de ahí para abajo, todo es gastos, ¿no? Pero es importante separar el tipo de gasto, ¿no? Entonces, los primeros gastos que uno registra acá son los que están directamente asociados a tu producto o al servicio que prestas. Lo que te vas a gastar en materias primas, en mano de obra, si eres tú mismo, probablemente ahí registrar parte de ese costo y lo que te cuesta entregar ese servicio, ¿no? Producirlo o pues ya, digamos, hacerlo realidad para el cliente. Y eso es muy importante tenerlo separado, porque esos son los costos a los que no puedes renunciar, ¿no? Es decir, como nos decía Namu ahora en el ejemplo, si yo estoy en un negocio de producción de piezas artesanales y me quedo sin plata para comprar los materiales, pues simplemente el próximo mes no vendí nada, ¿no? Entonces es muy importante de este primer rubro separar. Estos son costos que podemos decir que son irrenunciables. Si no incurro en ellos, no puedo operar, no puedo vender. Ujú. Luego vienen los que son administrativos, ¿no? Entonces es todo lo que tengo que gastar para operar, pero que no está necesariamente en el producto. La contabilidad, el pago a mis vendedores, y el pago de la renta de la oficina, etcétera, ¿no? Entonces, me puedo atrasar en esos,
a lo mejor un poquito más, ¿no? A lo mejor en esos puedo tener más margen de acción que en los del costo del producto. Ahí sí, si no lo tengo, no vendo, ¿no? Las depreciaciones, no voy a entrar en el detalle, pero al final una depreciación es una reserva que se hace sobre un activo que se deprecia. Entonces, listo, la máquina. La máquina tiene una vida útil de 5 años, entonces la lógica de la depreciación es ir reservando un dinero para que al final de esa vida útil yo tenga el dinero para poder pagar, digamos, una nueva máquina. Pagar impuestos e intereses, que eso es, digamos, inevitable si tengo deuda. Y lo que me queda de todo esto al final pues es lo que espero que me dé de ganancias o de pérdidas el negocio. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se ve esto en la realidad? Al final, ¿cuál es la sugerencia acá? Aterrizar una hojita, un Excel, y poder desglosar estos números. Y la verdad es que esto no sale bien a la primera. Se trata de irlo ensayando, cuestionándolo, por qué no me está dando, qué podría hacer para entonces ahorrar si me está dando resultado negativo, necesito vender más. Es un poco hacerse las preguntas basado en esta estructura financiera, ¿sí? Y bueno, ya todo esto, que era una de las preguntas también, ¿en dónde está el dinero del emprendedor? ¿No? Y voy a mostrar un ejemplo y ahí abrimos nuevamente micrófono. Entonces, acá me fui trayendo algunas de las preguntas que estaban en el chat para asegurarnos de irlas respondiendo. Entonces, por ejemplo, aquí Diana nos hace una sugerencia, ¿no? Y decía, sacarle costos a los productos. ¿Cuál es la ganancia real? A veces parece que vendimos más, pero a la hora de poner costos fijos, como participar en ferias, etcétera, vemos que perdimos, ¿no? Entonces, miren que esa pregunta se responde con esto. Pues lo primero es los costos del producto. Esta línea que teníamos acá. Yo no sé si ustedes ven mi cursor. Pero la capa de cuánto me cuesta realmente el producto, los materiales, la mano de obra y los costos de fabricación, eso al final es realmente lo que vendo. Y entonces, ¿qué pasa? Que probablemente vendo más, pero si gasté más de lo esperado, porque participé en la feria, porque contraté un vendedor, porque, qué sé yo, no había hecho una reserva de impuestos y fue más de lo que esperaba, pues probablemente vendí más, pero a la hora de la verdad, pues perdí, ¿no? Perdí en la utilidad de mi negocio. Entonces, esta pregunta que pone Diana es súper importante, ¿no? Entonces, poder decir, voy a invertir en esta campaña, voy a invertir en este evento, cuánto espero vender gracias a ese evento y si justifica o no realmente hacer esa inversión basado en lo que me deja cada producto. ¿Cómo hacer una proyección de ingresos? Bueno, ahora vamos a profundizar un poco aquí con un ejemplo, ¿no? Y esta es una tablita que usamos en Cardinal, que les puedo compartir. Es un Excel muy sencillo realmente, pero simplemente para ilustrar, esto al final termina siendo un informe que se ve más o menos así. Nosotros lo tenemos por trimestre en la planeación, y entonces básicamente lo que hacemos es dividir lo que esperamos recibir por ventas. Entonces, por ejemplo, en consultoría es relevante separar los clientes recurrentes de los proyectos nuevos, porque los recurrentes ya sabes que cada mes vas a tener un ingreso y lo nuevo lo tienes que salir a buscar, ¿no? Entonces, eh, separamos esas dos cosas y de ahí para abajo vienen los costos. Entonces, la nómina, los honorarios, los viajes, fíjense cómo en consultoría esos costos son los que son esenciales para el producto, ¿no? Entonces, en este caso, eh, las personas que hacen la entrega del servicio, pues son costos, porque si no, no estoy haciendo el proyecto, ¿no? Y a la pregunta de dónde están los honorarios del emprendedor, pues aquí aparezco yo, digamos, ¿no? Y cuánto es lo que espero cobrarle a la empresa por mis servicios en la ejecución de los proyectos, ¿no? Pero ahí no acaba, ¿no? Porque además luego tengo que tener la parte administrativa. Entonces ahí también tenemos todo el desglose de la nómina administrativa, los honorarios, las bonificaciones del equipo, el desarrollo de negocios. Por ejemplo, la página web la tenemos acá. Si tenemos otros gastos como pagar un coworking, comisiones bancarias, todo eso está ahí. Incluso nosotros, por ejemplo, tenemos una política de donaciones a organizaciones sin ánimo de lucro, entonces también las tenemos acá. Y gastos académicos. Y acá quiero resaltarles una cosa. Entonces, ahí estoy nuevamente yo, ¿no? Y entonces, yo también tengo una parte de mi ingreso asociada a la labor administrativa que yo hago para la empresa. Y también tengo como política una parte de gastos académicos
que, digamos, lo tenemos formulado como un apoyo para estudiar, ¿no? De las personas. Entonces, fíjense cómo lo que nosotros tenemos acá es el ingreso personal en la empresa, pero claramente identificado de dónde sale y cuánto va a salir. Entonces, no es como que vamos tomando dinero de la empresa para pagar cosas personales, sino que tenemos claramente identificado cuánto y por qué se está pagando. Y eso es muy importante a la hora, por ejemplo, de invitar a alguien como socio en la empresa, ¿no? Si llegamos al punto en el que queremos ir creciendo de esa forma, porque esa persona lo primero que va a preguntar es, primero, ¿cuánto te está dejando a ti? Y entonces, si mi respuesta es, pues la verdad que no sé, pero de ahí vivo, pues digamos que va a ser difícil que esa persona tenga la confianza para involucrarse, a menos que sea tal vez alguien de la familia que nos esté ayudando a organizar, pero va a ser mucho más transparente si yo tengo identificado cuánto estoy cobrando a la empresa y por qué, ¿sí? Y así sea, por ejemplo, ese gasto académico. La matrícula de la universidad, sí, pero tenla separada y tienes que saber cuánto es. Y lo otro que quería mostrarles de acá son estas notas de acá. Entonces miren que hay algunas cosas que dicen ahí, depende de la cobertura de caja, depende del recaudo, etcétera. Porque en este plan, más que solamente tirar los números, también es súper importante decir cuáles son las políticas con las que vamos a tomar decisiones. Y entonces, por ejemplo, acá en nuestra política de proyectos sociales, las donaciones que hacemos, nosotros queremos donar el 5% de nuestras ventas, pero con una condición, y es que depende de la cobertura de nuestra caja. ¿Por qué? Pues porque no tendría sentido al final del año decir, donamos a estas organizaciones sin ánimo de lucro, pero vamos a cerrar porque nos quebramos, porque no pudimos pagar los impuestos. Pues por supuesto que sería meritorio haber hecho la donación, pero entonces no es sostenible porque al final el otro año ya no puedo donar más porque me tocó cerrar. Entonces, esta información también me debe de ayudar a tomar decisiones y a establecer políticas de gastos y poderlas comunicar al equipo también, ¿sí? Y finalmente, pues a partir de acá también tengo que registrar el pago de mis impuestos, ¿no? Y bueno, y acá estaba la pregunta de cómo lograr separar los ingresos personales de los de la empresa, que ya lo mencionamos. Simplemente no importa si estás constituido como empresa o no, a nivel de la gestión de tu información, ten separado esto, ¿no? De lo contrario, lo más probable es que no sepas qué pasó, ganaste o perdiste y no sabes si es por la empresa o por tus gastos, ¿no? Entonces, tenerlo separado siempre será súper importante. Bueno, hasta ahí el primer punto. Estamos como bien cortos de tiempo, entonces voy a continuar con nosotros y más bien creo que voy a dejar un espacio al final para que podamos ir resolviendo preguntas. Entonces, los flujos de caja de corto plazo. Entonces, acá también dos preguntas que les dejo ahí para que se las vayan haciendo. Si dejaras de vender hoy, ¿para cuánto tiempo de operación alcanzan tus reservas de caja? Y ahí hay un punto bien importante, ¿no? Y los emprendimientos cuando estamos empezando, pues somos muy vulnerables a el trabajo que hace el propio emprendedor, ¿no? Y la verdad es que al final uno no sabe si un día va a tener que interrumpir su labor por atender una necesidad familiar, o se va a enfermar, o si se quiere tomar unas vacaciones, o qué, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, si tú dejaras de vender, ¿cuánto tiempo aguanta tu negocio? Y acá las respuestas pueden ser lo más de variadas. 15 días, ¿no? Un mes, un año. Por ejemplo, nosotros en Cardinal nos pusimos la meta de que ese número fuera un año, que pudiéramos aguantar un año de malos negocios. Como todos sabemos, por ejemplo, la pandemia les pasó a muchas empresas y las coberturas de caja eran tan cortas que empezaron a desaparecer los negocios. Nosotros nos planteamos un año y no lo hemos logrado, porque esto también no es que uno lo diga y automáticamente está hecho. Pero gracias a esa meta, pues hemos podido tener una estrategia, también a lo que preguntaba hace un momento, Namo, de, bueno, ¿cuánto reservo? Bueno, pues eso se resuelve basado en tus metas financieras. Entonces, una meta puede ser una meta de cobertura en caso de contingencia, ¿no? Entonces, ¿cuánto quiero tener ahí en caja por si acaso? Y otra pregunta, si llegara un negocio muy bueno, que te dicen te lo pago a 120 días, ¿te conviene aceptarlo o no? Por ejemplo, nosotros participamos en una licitación que era súper interesante, pero el pago más o menos nos llegaba un año después de que empezamos a ejecutar el proyecto. Y entonces la realidad es que tuvimos que decir que no.
porque nosotros no teníamos la estructura financiera para poder pagar salarios durante un año para luego recibir el dinero. Por supuesto, había unos pagos intermedios y todo, pero en el aterrizaje, aunque era interesante en venta, en la realidad del flujo de caja es que nos hubiéramos quebrado, ¿no? Entonces, ese tipo de decisiones pasa. Si tienes un producto y quieres entrar a vender en retail, lo más probable es que te estés enfrentando a eso, ¿no? Entonces, tengo que llenar todos los canales, tengo que gastar en materia prima, tengo que producir un montón de productos para ponerlo en todas las góndolas y primero tengo que esperar a que se venda, que puede tardar 15 días o un mes, o dependiendo del tipo de producto, y luego a que me lo pague el retail, ¿no? Que probablemente son 60 días, 90 días más. Entonces, al final, la pregunta es, ¿cuánto tiempo tengo que aguantar para poder esperar a recibir ese dinero con mis reservas de caja? Y para eso sirve este análisis de flujos de caja. Entonces, dos puntos sobre eso. Hay una frasecita que se usa mucho hablando de esto, que es esa que está ahí en inglés, pues, revenue is vanity, profit is sanity y cash is reality, ¿no? Y un poco lo que quiere decir es, a veces sacamos pecho de que vendimos un montón, pero eso realmente no significa que tienes un buen negocio, ¿no? Y tenía un cliente que decía, hay que saber diferenciar una buena venta de un buen negocio, ¿no? Al final un buen negocio es el que te va a dar caja. Y probablemente es menos grande la venta, pero si te da flujos de caja te va a ayudar a pagar tus impuestos, a pagar tu nómina, a pagar todo, ¿no? Entonces, cuando estamos empezando es súper importante tener esta noción, ¿no? Entonces, para eso nos va a servir también el análisis del flujo de caja. Entonces, muy rápido. Acá de lo que se trata es de separar de dónde viene la plata. Y nuevamente, si no tienes una empresa constituida, no es razón para que no hagas este análisis. Lo puedes hacer tú mismo hasta en un cuaderno, ¿no? Entonces, lo importante es preguntarnos de dónde salió el dinero. Entonces, los recursos que generó la operación. Y esto básicamente, cuánto recaudé y cuánto pagué. El recaudo, súper importante. Nosotros nos molestábamos, pues más o menos molestábamos, ¿no? En la empresa donde yo trabajaba antes, porque teníamos problemas de recaudo y entonces habíamos vendido y facturado a un montón de clientes, pero los clientes no nos estaban pagando. Entonces yo le decía al equipo de ventas, listo, entonces el próximo mes, en vez de salario, les vamos a dar facturas de clientes para que las cobren, porque es que la caja es plata, ¿no? Y entonces, si no has cobrado, no importa cuánto vendiste, porque el dinero no lo tienes. Entonces, al final, la caja es cuánto realmente te pagaron los clientes. ¿Y cuánto pagué? Porque también la nómina, como todos sabemos, es sagrada y la pagamos mes a mes, pero a mis proveedores probablemente me dan crédito. Entonces, hacer ese juego de cuánto gané y cuánto cobré y cuánto pagué es lo que me da la operación. Entonces acá, ¿qué esperamos? Si este resultado nos da positivo, pues estamos haciendo plata. El negocio está bueno, está generando flujos de caja positivos y con eso podemos hacerlo crecer. Si nos da negativo, pues tenemos problemas de viabilidad. Probablemente podemos pedir un préstamo, podemos inyectarle más dinero de nuestros propios recursos, pero en el mediano y largo plazo, pues eso va a terminar reventando, ¿no? Entonces, importante este primer rubro. El financiamiento son los préstamos, ¿no? Y entonces, si te da positivo, pues significa que te endeudaste, ¿no? Significa que tuviste que meter plata de préstamos a la empresa para poder cubrir a lo mejor materias primas, salarios, etcétera. Si te da negativo, pues significa que estamos pagando deudas. Entonces, significa que lo que desembolsé en pago de deuda es menos de lo que ingresé. Y eso suena bien. Significa que estoy dependiendo menos de terceros y más de mi propia operación. Y la inversión significa si aportamos recursos y gastamos recursos de los socios, ¿no? Y entonces, si es positivo, significa que le estamos metiendo plata al negocio, ¿no? Significa que estamos, digamos, estamos animados y estamos creciendo con el negocio, o tal vez no animados, pero le estamos metiendo plata. Y si es negativo, pues estamos aumentando los activos. Significa que compramos una nueva máquina, ¿sí? Por ejemplo, y que gracias a eso, pues estamos teniendo mayor inversión. Y finalmente, del resultado de todo esto, me dice si tengo más o menos plata en el banco. Y entonces, si es positivo, pues todo muy bien, seguimos operando. Si es negativo, pues súper mal, estamos quebrados, ¿no? Y entonces, fíjense cómo
realmente yo puedo tener un super plan de ventas, un plan de cuánto espero ganar, etcétera, pero por eso decimos cash is reality, ¿no? O sea, finalmente los negocios se quiebran cuando no tienes para pagar la nómina, no tienes para pagar tus impuestos y entonces te toca empezar a liquidar tu mercancía, a vender las maquinarias, a despedir a la gente, porque no tienes cómo pagar, ¿no? Y a lo mejor te esperan, pero ya a un punto en el que no. Entonces, por eso es que el flujo de caja es tan importante. Y entonces la pregunta es, ¿no? Que nos habíamos hecho, ¿para cuánto me alcanzan estas reservas? Así que acá comparto un ejemplito. Esto es lo que nosotros usamos también, un ejemplo práctico del día a día. Entonces, corte de caja del mes. Eh, ¿Cuánto hay en la caja? Esto está en pesos colombianos para que no nos entusiasmemos. Entonces, ¿cuánto hay en la caja? 300.000 pesos, listo. ¿Cuánto tengo facturado y me falta recaudar? ¿No? Lo que decíamos, ya lo vendí, ya se lo cobré al cliente, pero no me ha pagado. Esa es una plata que tengo ahí cerquita. Nada más necesito que me la desembolse. ¿Cuánto ya vendí pero no he facturado? ¿No? Entonces, casi que estos son los rubros que para el negocio de Cardinal son los que tengo de ingresos, ¿no? Lo que ya tengo en la caja, lo que me van a cobrar, lo pagar y lo que ya hice y me falta facturar. Ahora, tengo gastos. ¿Cuánto tengo pendiente de pago? Nóminas que a lo mejor no he liquidado. ¿Cuánto tengo que reservar para mis impuestos? ¿Cuánto tengo que reservar para las donaciones, que es la política que les conté antes? Y de eso nosotros calculamos algo que se llama una asegurada, ¿no? Que es un poco lo que ya tengo previsto que va a entrar a la empresa, aunque todavía no entra. ¿Y cuánto gastamos mensualmente en gastos fijos? 4,5 millones. Entonces, ahí nosotros calculamos esa cobertura. Entonces, esta es un poco la pregunta o la respuesta a la pregunta que nos hacíamos. Si dejamos de vender, ¿cuántos meses aguantamos? O sea, aquí en este corte, pues 2 meses, ¿no? Podemos pagar lo que necesitamos, 2 meses más, pero si no ingresa más plata, pues nos fundimos, ¿no? Y luego también decimos, listo, pero ¿cuál es realmente el disponible? Porque ¿qué pasa si esas facturas que no nos han pagado se enredan y no nos las pagan? ¿Qué pasa si el cliente dice, no, espérate, no me factures todavía, que no me la han aprobado, etcétera, y eso se empieza a atrasar? Entonces, fíjense cómo ya el disponible contra lo comprometido a final de mes nos da negativo. Entonces, esto al final, ¿qué nos está diciendo? Que un mes antes de que las cosas sucedan, ya sabes que te tienes que poner en estado de alerta e ir a buscar esa plata que te está faltando porque si no, no vas a poder cumplir con tus obligaciones. Ahora, ¿de qué se trata la gestión financiera? De que te des cuenta de eso un mes antes y no cuando ya te llegaron los pagos y no tienes cómo cubrirlos, ¿no? Entonces, eso es lo que ayuda a protegerte un poco el negocio, tenerlo organizado, pues digamos, de esta forma. Bueno, muy bien. Punto 3. Y voy a tener que ir un poco rápido por el tiempo. Esto igual María nos confirma va a quedar grabado y por supuesto yo estaré también atento a preguntas, ¿no? Usar la información financiera para tomar decisiones. A veces vendemos más, pero ganamos menos, lo que decíamos antes. Esto ya lo abordamos un poco, ¿no? Y otro importante, que quiero enfocarme porque se no lo hemos cubierto. ¿Te conviene más pedir un préstamo o conseguir un socio? ¿No? Ya hablamos de bueno, la estrategia de crecimiento. Importante entender cómo esta estructura de costos, cómo crecen cuando va creciendo tu negocio, cuándo tienes que contratar un vendedor, cuánto tienes que pagar una oficina, ¿sí? Eh, y acá teníamos la pregunta, perdóname, justo que ya hablábamos en Lodada, ¿no? Que es, bueno, ¿cómo hago las reservas? Pues eso depende de cuáles son tus planes de crecimiento. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que dábamos de Cardinal. Para nosotros, una cosa primera y muy importante es poder cubrir nuestros salarios porque estamos dependiendo del negocio. Entonces, primer proyecto es tener esas reservas para que si no hay venta, podamos nosotros tener ingresos personales y continuar. Entonces, para eso nos ponemos una meta. Pero otra meta puede ser comprar una nueva máquina. Y entonces, en tu plan financiero necesitas decir, bueno, ¿cuánto necesito reservar del mes a mes para de aquí a 5 meses poder comprar la máquina, si la quiero pagar en efectivo, o para poder tener una reserva para poder pagar las cuotas si voy a tomar deuda para tener esa máquina, por ejemplo? Entonces, ¿cuánto reservar? Depende de tus proyectos de crecimiento, ¿sí? De eso se trata un poco la pregunta.
¿Y cómo obtengo esos recursos? Pues cómo financiarse, préstamos, socios, etcétera. Entonces, primer punto, mensaje acá para llevarse, lo más conveniente será financiarse con los flujos de caja de la operación, ¿no? Entonces, acuérdense, flujo efectivo. Si lo que estoy recaudando es más que lo que estoy gastando, pues con esa misma plata yo puedo financiar mis proyectos de inversión y ese es el escenario ideal, porque no le tengo que pagar ni a un socio, ni a un banco, ni a una tarjeta de crédito, ¿sí? Pero eso no siempre va a ser así, porque a veces quiero crecer más rápido de lo que me están dando esos flujos. Entonces, en ese caso, puedo ir a deuda y hay varias alternativas. Normalmente siempre pensamos en deuda bancaria. Puede ser costoso la tarjeta de crédito y yo creo que pues todo emprendedor en algún punto ha tenido que financiarse con tarjeta de crédito, pues es muy costoso, pero es accesible. Entonces, ¿es pecado? Pues no, pero hay que saber que eso es costoso, ¿no? Con entidades de gobierno puede ser más barato, incluso préstamos condonables si se demuestra cierta gestión, pero hay menor oferta. Entonces, importante estar pendiente en tu lugar donde está tu emprendimiento, qué oportunidades hay, ¿no? De ese tipo. Y lo que se llama el Family Friends, y ahora se le está llamando fans, antes se le llamaba fools, pero queda mejor fans, ¿no? Que son realmente las personas cercanas que te conocen, que confían en ti, que confían en tu proyecto y que te pueden prestar plata en unas mejores condiciones de pago. Entonces, si está esa posibilidad, importante tenerla en cuenta. Y si voy a patrimonio, ¿cuál es la diferencia? Que en deuda yo pago lo que me prestaron y se acabó. En patrimonio le estoy dando un derecho sobre mi empresa a ese que me está dando el dinero, ¿no? Entonces puedes estar con inversionistas profesionales si tu negocio da para eso, ¿no? Y, y esos inversionistas pueden ser activos o pasivos. O sea, puede ser que solo te den la plata, te piden una parte de la empresa y con ese pago está ok, o bien que decidan involucrarse en la empresa. Y eso puede ser bueno, lo que se llama el smart money, ¿no? Que tienes un emprendedor que además te da consejos, te consigue clientes, etcétera, o alguien que solamente te da dinero y espera que tengas un resultado de eso. Y también considerar otras opciones, ¿no? Crowdfunding, yo puedo lanzar una campaña y recolectar ingresos de muchas fuentes pequeñas, ¿sí? O lo que se ha empezado a llamar finanzas innovadoras, que son como esquemas de pago híbridos distintos. Y bueno, para ir cerrando, aquí había una pregunta de Angie, ¿cómo demostrar capacidad de endeudamiento? Principalmente el orden, ¿no? Lo que decíamos, que yo pueda mostrar transparentemente a un inversionista, al banco, a quien sea, cómo está mi negocio hoy y el proyecto, ¿para qué quiero la plata? Si quiero la plata para comprarme un carro, a partir de lo que va a dar el negocio, pues va a ser más difícil que si lo quiero para comprar un equipo que me va a ayudar a escalar el negocio, ¿no? Y ya cerrando, eh, que la estrategia financiera acompañe tu crecimiento. Entonces, dos preguntas. Si mañana aparece un ángel inversionista que quiere invertir en tu negocio, ¿tu proyecto está listo para recibir dinero? Y cuando alcances esos objetivos de negocios de corto plazo, ¿qué sigue? ¿No? Y entonces, ya para ir cerrando, eh, hay un grafiquito que ustedes lo pueden consultar también, se ha vuelto súper común, de este ciclo de financiamiento de los negocios. Y es un poco entender que dependiendo del momento en el que está tu negocio, el tipo de inversión al cual conviene acercarse es distinto. Y lo que te van a pedir esos inversionistas también va a ser distinto. Entonces, si estás en una etapa súper inicial, pues lo más probable es que vayas a la familia de los amigos, que ahí están los family and friends, ¿no? Por ejemplo. Conforme vas creciendo, vas ganando tracción, vas demostrando que tu negocio es viable, etcétera, pues puedes ir accediendo a recursos de otro tipo si quieres escalar. Porque como decíamos al inicio, no necesariamente este es el camino de todos. ¿Y en qué se van a fijar esas personas para invertirte? Y ya con esto voy cerrando. Lo primero es cuál es tu modelo de negocio. O sea, ¿cómo vas a hacer plata? Y entonces fíjense que aunque no nos guste, aunque no sea nuestro espacio más cómodo, si no podemos responderle a una persona cómo hace plata el negocio, pues va a ser muy difícil conseguir recursos para crecer. El equipo emprendedor, súper importante, ¿no? ¿Quiénes son las personas? Y de hecho muchas veces esto es más importante que el modelo de negocio, porque los modelos de negocio van cambiando, pero si el equipo se puede adaptar, entonces es buena idea de inversión. ¿Cuál es la temporalidad del proyecto? Es decir, estás aprovechando una oportunidad porque se abrió qué sé yo, cambió la legislación, hay una nueva comunidad a la cual le vas a vender. Es decir, ¿por qué es buena idea en este momento tu proyecto?
¿Cómo está tu empresa hoy? Entonces, estamos súper quebrados, endeudadísimos, entonces quiero plata para pagar deudas, pues no suena tan bien. Si estoy bien organizado y quiero la plata para crecer, es mucho más probable que sea bueno, que sea probable la inversión. Y finalmente esto que se llama la tesis de inversión, que es un poco en qué quiere invertir la persona. Porque al final a veces pensamos que, bueno, está la plata ahí y cualquier negocio sirve, ¿no? Las personas que invierten pues tienen definido en qué momento del proyecto quieren involucrarse y en qué industrias. Entonces, al final, si quieres buscar inversión, pues necesitas preguntarte todo esto para poder llevar el proyecto a la persona adecuada. Entonces, bueno, la verdad que el tiempo estuvo bien justo. Espero que esto sea de interés para todos. ¿Qué sigue para el negocio? Pues digamos que el mayor deseo es que las herramientas financieras sean un apoyo para hacer realidad tus sueños y crear negocios positivos para el planeta y las personas, ¿no? Que es lo que buscamos desde Cardinal. Eh, Así que bueno, una invitación. Vale, Paula, te dejo también aquí el micrófono. Me disculpo si no hubo mucho espacio para preguntas, pero creo que vale la pena. Igual yo quedo súper atento si alguien quiere, hay alguna cuestión individual, con gusto lo podemos ver. Súper Rick, pues muchas gracias. Yo creo que igual si están acá y no les molesta y todos pues están de acuerdo, podemos hacer como 5 o 10 minutos de preguntas, si les Ujú. parece, para que resolvamos dudas de pronto de conceptos. Hay algunas personas que han escrito cosas en el chat, entonces si quieren, pues resolvamos esas preguntas. Por ejemplo, Angie estaba preguntando ese dinero que tienes, lo que entiendo de la pregunta es que ese dinero que tenemos en reserva, ¿en dónde lo guardas? ¿No? Es una pregunta. Entonces, por ejemplo, respuesta práctica a pregunta práctica. Por ejemplo, nosotros lo que tenemos en la cuenta de Bancolombia son una cosa que se llama bolsillos. Y eso es súper útil porque te ayuda a separar la plata. Y cada banco empiezan a tener soluciones más o menos equivalentes. Entonces, es tu misma cuenta bancaria, pero tienes como apartados, ¿no? Y eso me hace recordar mi mamá que tenía bolsitas para pagar el gas, para pagar el agua, para pagar cada cosa, ¿no? Eso es más o menos lo mismo. Y la verdad es que eso es lo más práctico, o sea, para no enredarse. Pero es decir, ¿dónde está? Si es caja, pues está en tu cuenta bancaria o en efectivo si no tienes cuenta bancaria, pero digamos separado para una destinación específica para que no se te revuelva con el pago de otras cosas, ¿no? Esa sería como la respuesta muy concreta, ¿no? Yo estoy viendo también entonces aquí en el chat, Buenísimo. sí. De pronto, ¿qué otras preguntas tienen ya con respecto a conceptos y a los 4 pasos que estuvimos viendo? Y acá, pues si quieres igual viendo aquí en el chat, Luisa, el Sí, de uno. proyecto es de una entidad que se llama Cuántica. Entonces, si quieres acercarte a ellos o si algo me escribes y te paso el dato para estar como pendiente de convocatorias. Pastelería, Buenísimo. súper. Entonces, en pastelería, claro, materias primas, costos, ahí todo eso está. Y además, en perecederos, pues se ve súper importante el desperdicio. Entonces, ¿cuánto puedes asumir de cosas que se dañan? ¿No? Eso también hay que contabilizarlo. Mira que al final acaba de poner Cami una que es ¿cuál es el peor hábito que crees que tenemos los emprendedores? Obviamente Yo en el creo tema que financiero. sí, la verdad es que yo creo que el peor hábito es decidir no involucrarse. Porque es que, en serio, yo he tenido conversaciones en donde no me hable de eso, ¿no? O sea, como yo ahí no me quiero meter, yo quiero sacar adelante mi negocio, pero de la plata no me hable. Entonces, yo creo que eso es más común, no sé si alguien acá se ha visto en alguna conversación, tal vez no tan explícito, pero sabes, esas conversaciones que se siente la tensión apenas uno abre el Excel con la plata, ¿no? Yo creo que ese es un muy mal hábito, que es conscientemente decidir no involucrarse en el aspecto financiero de tu negocio, ¿no? Que al principio no lo vas a poder hacer todo súper detallado y a lo mejor te va a dar dolor de cabeza y no va a ser el momento más bonito de tu semana, está bien. Pero eso es como el ejercicio, ¿no? O sea, si no duele, no sirve. Entonces, empezar a hacerlo, practicar, familiarizarse, encontrar la forma. Miren que yo esos Excelitos que les he ido compartiendo son Exceles que yo he ido ajustando conforme pasa el tiempo, que me hacen sentir cómodo a mí. A lo mejor otras personas quieren algo más sencillo, a lo mejor quieren una libreta. Lo importante es
que te involucres, que no le des la espalda a la parte financiera del negocio, que hagas las preguntas correctas y que ya con tu contador, si es el caso, pues tengas una conversación mucho más estructurada de, bueno, ¿a dónde vamos, no? ¿Qué queremos lograr? ¿Cuáles son nuestras metas de crecimiento, etcétera? Diría que ese es el peor hábito en esto. Gracias, Rick. Mira, aquí preguntan, ¿cuál es la mejor forma de presentar un emprendimiento saludable financieramente a un inversionista? Listo. Entonces, hay una cosa que se llama, bueno, en inglés le dicen los unit economics. En español no hay como mucha traducción, pero digamos que sería como las finanzas unitarias, si quisiéramos traducirlo. Y eso es un poco decir cómo da tu negocio plata en la lógica más básica del negocio. Y esto, por ejemplo, es, listo, mire, ¿cuáles son las finanzas unitarias? Producir una unidad de este producto me cuesta 50 y la vendo en 80. Y a mi distribuidor le doy un descuento del 3%, con lo cual por cada unidad que vendo me quedan tanto. Y entonces, si usted invierte en mi proyecto, vamos a gastar esto, esto y esto para poder vender 10.000 unidades adicionales al mes con esta lógica que ya le presenté, ¿no? Y entonces, los números al final terminan siendo una forma de decir cómo vas a crecer, en qué te vas a gastar la inversión y cómo eso te va a ayudar a escalar el negocio para poderle dar el retorno sobre la inversión al inversionista. Porque acuérdense también ahí, a veces tendemos a pensar que la inversión es como un regalo, ¿no? Y la verdad es que la inversión, pues hay que pagarla. La pagamos vía los resultados de la empresa. Entonces, yo creo que lo importante es poder demostrar cómo el negocio solito, la idea de negocio da plata, y luego cómo esa inyección extra de capital me ayuda a escalar para dar más plata y pagar la inversión con el retorno que me están pidiendo. ¿Listo? Ese creo que es lo fundamental. Buenísimo, Rick. Pues listo, súper. Luisa, yo creo que con respecto a lo de cuántica, si te parece, Rick, nos lo puedes escribir en el grupo para que quede de Voy pronto a ahí, dejarlo. no sé si tienes alguna página web o algunas redes de este programa para que los que estén interesados en conocer del programa de pronto pues puedan buscar más. Si les voy a dejar la Em, página de la Súper, empresa y, buenísimo. y bueno, listo. Adelante, María. Buenísimo. Ya para ir cerrando. Buenísimo, Rick. Pues listo a todos. Muchísimas gracias por el tiempo, Rick. De verdad, gracias por la información. Creo que es súper valioso. Si nos puedes compartir, por favor, ¿Las tus diapositivas? Exceles. Ah, y los Excel, Creo sí. que a Ujú. todos, creo que a todos nos funcionaría muchísimo esos Exceles y ya cada quien, pues, obviamente editarlos a su manera, ¿no? Pero Ujú. creo que estaría buenísimo si nos los compartes ahí en el grupo y pues así cada quien los puede usar y nada, de nuevo a todos, mil gracias por por su tiempo, por su dedicación. Gracias, Rick, por toda la información, de verdad, súper, súper puntual. Obviamente entiendo que es mucho, ojalá podamos de pronto hacer otras sesiones de preguntas o de profundizar en cada cosa, pues vamos planeándolo, pero de verdad, todos gracias, que nota que se conecten, como les dije al inicio, que nota que estén sacando pues este espacio para ustedes, para sus negocios, para crecer, esa es la idea y es de verdad, con que esté conectado uno al que le haya servido ya, nosotros ahí estamos cumpliendo con nuestro propósito. Así que gracias a ustedes por todo. Los que no están y no hacen parte todavía de nuestra comunidad, pues aquí les dejo un QR donde pueden unirse a nuestro grupo. Es un grupo donde pues la idea es que interactuemos, donde tenemos, obviamente, mandamos información, eventos, los invitamos pues a que puedan interactuar ahí. Esa es la idea de ese grupo, que podamos hacernos preguntas, que podamos aportarnos los unos a los otros y no solo que nosotros enviemos cosas. Entonces, bienvenidos ahí y obviamente bienvenidos a contactarnos pues internamente, ya sea por redes, por nuestra página web, por si necesitan algún acompañamiento, alguna ayuda, obviamente ahí estamos también para apoyar. Entonces, muchas gracias. Y ya última noticia que les quiero dar invitación es que vamos a estar el 14 de octubre en un evento en Ciudad de México. Obviamente, bueno, los que están en Ciudad de México están invitadísimos. Vamos a ser parte de un bazar que es más grande, un bazar que va a ser un bazar de emprendimiento, donde de hecho pueden tener ahí también sus
stands con sus productos, pero nosotros vamos a tener un espacio más chiquito dentro del evento donde vamos a estar dando unas charlas y unos espacios de networking. Vamos a tener 4 invitados que están súper ganadores, un CEO de una startup aquí en México, una persona que, bueno, que es un duro en temas bueno, no sé muy bien el tema de inversiones verdes y Inversión. sostenibilidad y como escalamiento. Vamos a tener la historia de una emprendedora y vamos a tener a una speaker que nos va a estar dando un taller de cómo fortalecer y cómo utilizar de la mejor manera WhatsApp Business para nuestros negocios. Entonces creo que va a estar súper valioso. Ojalá puedan ir, es de 2 a 5 de la tarde, sábado 14 de octubre, en Avenida Reforma, en una terraza, que ya les mandaremos toda la información, pero de verdad planifíquense y nos encantaría verlos ahí. Entonces, pues si no es más, muchas gracias de nuevo y cualquier otra pregunta, Listo. pues estamos en el grupo para responderles. Muchas Gracias, gracias. gracias a todos y a todas, gracias María. Y también a la invitación, sí, si quieren, hacemos una segunda sesión, solo preguntas y vamos respondiendo las cosas que han quedado pendientes, profundizamos, súper a la orden. Y bueno, muchas gracias a todas y a todos por su atención. Súper. Gracias, Luisa. Tendré súper en cuenta esa pregunta que estás haciendo. Creo que sí es un gran tema para otro taller, entonces lo voy a tener presente para que lo hagamos pronto. Gracias a todos, que tengan un bonito Bueno, día y un muchas bonito gracias, resto de feliz semana. día. Chao, chao. Gracias.